Muy buenas tardes con todos. Mi nombre, Darío Gavilanes. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre los tipos de preguntas. Tipos de preguntas que se encuentran dentro de un cuestionario. Tenemos preguntas abiertas. Como su nombre lo indica, son aquellas en las que hay un espacio para que la persona quien responde lo haga a su criterio y sin sugerencia de opciones. Es decir, abarca todo un conjunto de situaciones que se desea conocer. Dentro de estas preguntas abiertas tenemos las de opinión, de conocimientos, de sentimientos y de intención. Las preguntas de opinión son aquellas en las que la persona quien responde lo hace a propia consideración, es decir, a su criterio. Preguntas de conocimientos. Hace referencia al contenido de formación que tiene cada persona o simplemente lo que sabe. Ejemplo. ¿Qué características presentan los niños al momento de dar una lección? Que sería muy ideal para un docente. Tenemos las preguntas de sentimientos. Hace referencia al sentir de cada persona. Generalmente explica sus estados de ánimo. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? O explique simplemente su estado de ánimo. Tenemos preguntas de intención. Las preguntas de son aquellas en las que se desea conocer razones, causas, efectos, etc. Todo depende de la persona quien elabore el cuestionario desee conocer. Ejemplo, ¿por qué es importante conocer las habilidades de un alumno? A continuación tenemos preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas en las que la persona tiene que elegir entre las opciones establecidas. Por lo general, poseen una alternativa simple. Dentro de estas preguntas cerradas tenemos una subdivisión: elección única, de elección múltiple, de ranking y de escala. Dentro de las preguntas de elección única tenemos una pequeña subdivisión, la que consta de las preguntas dicotómicas y las preguntas politómicas. Las preguntas dicotómicas. Dicotómica proviene del griego dicotomos, que significa partido en mitades. Es decir, que existen dos alternativas posibles, de la cual una es correcta. Ejemplo, ¿estudia usted actualmente? ¿Sí o no? Preguntas politómicas. Las preguntas politómicas hacen referencia a incluir de dos a más alternativas, de las cuales una es correcta. Tenemos un ejemplo sobre la comprensión del conflicto y formamos también la siguiente escala: nada, poco, bastante o mucho. Las preguntas de elección múltiple son aquellas en las que se utiliza cuando las opciones de respuesta no son excluyentes entre sí, es decir, que todas pertenecen a un mismo grupo, de las cuales se puede elegir entre dos o más respuestas. Por ejemplo, ¿por qué medios le agradaría recibir publicidad de nuestro producto? Radio, televisión, periódico, correo tradicional, correo electrónico, redes sociales, vallas publicitarias. Podemos señalar de dos a más respuestas. Preguntas de ranking. Como su nombre lo indica, consiste en jerarquizar las diferentes respuestas, ordenándoles según considere la persona. Ejemplo, ordene del 1 al 4 según su criterio cómo resolvería un problema de razonamiento matemático. Tenemos 4 alternativas, de las cuales hay que ordenarlas en orden jerárquico.
tenemos resultado, gráfica, resolución y recolección de datos, en las cuales ordenándolas nos quedaría de la siguiente manera. Número 1, la recolección de datos. Número 2, la gráfica. Número 3, la resolución. Y número 4, el resultado. A continuación tenemos las escalas. Las escalas, sin duda, nos indican un grado o un nivel de desarrollo actitudinal de una persona. Dentro de estas escalas tenemos la numérica, la nominal y la escala de Likert. Dentro de la escala numérica los gradúa en números del 1 al 5 o tal vez del 1 al 10. Por ejemplo, ¿qué te pareció la visita? Gradúala del 1 al 10, donde 1 es la menor expresión y 10 la máxima. Simplemente se tendría que señalar un número. Luego tenemos la escala nominal. La escala nominal se diferencia con la numérica porque ya no incluyen números. Esta vez se incluyen indicadores. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia vas al cine? Muchas veces, a veces, casi nunca y nunca. La escala de Likert es muy utilizada, ya que abarca en sí un estado numérico y un estado nominal. Por ejemplo, ¿está de acuerdo en que funcionarios públicos posean bienes en paraísos fiscales? Número 1, muy desacuerdo. Número 2, en de acuerdo. Número 3, ni de acuerdo ni desacuerdo. Número 4, de acuerdo. Y número 5, muy de acuerdo. Tenemos las preguntas mixtas. Las preguntas mixtas se componen de una parte de una pregunta cerrada, donde el usuario puede elegir una opción entre varias planteadas, y una pregunta abierta, dando la posibilidad de escribir su propia respuesta si dentro de las opciones no encontró la más adecuada. Ejemplo, dentro del contexto familiar, ¿vive con sus padres? Sí, no, solo papá, solo mamá, otro familiar, especifique. Ahora, un breve resumen de todo lo que hemos visto. Tipos de preguntas. Tenemos 3. Abiertas, cerradas y mixtas. Abiertas, cerradas y mixtas. Dentro de las preguntas cerradas tenemos una subdivisión de 4 ítems. Elección única, elección múltiple, de ranking y de escala. Dentro de la elección única tenemos las preguntas dicotómicas, y las preguntas politómicas. Y por último, dentro de las preguntas de escala tenemos 3, que son escala numérica, escala nominal y la escala de Likert. Ahora, pequeñas recomendaciones para elaborar excelentes preguntas dentro de un cuestionario. Tenemos que deben ser sencillas y fáciles de comprender, ser cortas, que deben tener relación con el tema, redactadas de forma personal y directa, neutrales, sin perjuicios, de una sola respuesta, no embarazosas, no utilizar palabras abstractas o confusas y no obligar a realizar cálculos mentales. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle un manito arriba. Adiós.